Hola, hola compañeros y compañeras de las carreras de Derecho, de Administración, de Contaduría Pública y demás afines donde esta materia, derecho laboral o derecho del trabajo, como lo dejamos precisado en la clase anterior, es fundamental, es básica en lo que viene siendo su futura profesión. En todas estas carreras, por lo que viene siendo importante ir avanzando en los temas. Hemos precisado, compañeros, lo que es el derecho del trabajo, así como también cuál es el fundamento jurídico y cuáles son las leyes principales que establecen lo que viene siendo las prestaciones, condiciones de trabajo, de lo que vienen siendo los obreros y en general de la relación laboral. Bajo esta perspectiva y una vez sabiendo lo que es el artículo 123 constitucional, los apartados A, el apartado B, que a su vez dan lugar a la Ley Federal del Trabajo y a la llamada de forma coloquial Ley Federal Burocrática, y qué es lo que reglamenta, qué es lo que regula a grandes rasgos. Vamos a empezar a ver ahora lo que es la relación de trabajo o también la llamada relación jurídico-laboral. Es obvio que se va a dar una relación dentro de las empresas, dentro de las fábricas, dentro de las industrias, entre dos personas, el patrón por un lado y el trabajador por otro lado, a lo cual se va a denominar como la relación de trabajo o la relación jurídico-laboral. Les habla el profesor Simón Peralta Enzástiga y vamos a iniciar con este nuevo tema para ir desglosando, ir avanzando en lo que representa o lo que significa el famoso derecho laboral o derecho del trabajo. ¿Qué es la relación laboral? La relación laboral también se le llama relación de trabajo o relación jurídico-laboral. Es el vínculo que se establece entre dos o más personas, a virtud del cual una de ellas llamada trabajador presta o proporciona un servicio personal subordinado a otra llamada patrón, mediante el pago de un salario. Esa relación existe independientemente de que haya o no haya contrato por escrito. Como podemos ver, una relación laboral se establece entre dos o más personas. Una de ellas es el trabajador, el cual se obliga a prestar, a proporcionar un servicio personal o un trabajo personal subordinado, es decir, quedar bajo las órdenes del patrón. Al decir trabajo personal subordinado, pues vamos a entender que quedo bajo las órdenes, bajo los mandatos, bajo las instrucciones que me va a dar el patrón. Esa otra parte justamente es la segunda parte, vamos a, perdón por la redundancia, de lo que viene siendo la relación laboral. Pero además hay un cuarto elemento. Primer elemento, el trabajador. Segundo elemento, el patrón, perdón. Tercer elemento, lo que viene siendo el trabajo personal subordinado o el servicio personal subordinado. Esto implica que quien se contrata es quien debe de proporcionar ese trabajo y no a través de un familiar, a través de un amigo, a través de una tercera persona. Y como ya lo dijimos, subordinado porque queda bajo las órdenes, bajo las instrucciones, bajo los mandatos que le da lo que viene siendo el patrón. Pero un cuarto elemento muy importante de esa relación laboral es que debe haber un pago, una remuneración. En ese caso viene siendo lo que es el famoso salario. Muy bien, yo te contrato como patrón, te voy a dar órdenes para que lleves a cabo tus labores, pero a cambio yo te voy a dar un pago, una remuneración, la cual se llama por tanto el salario. Ahí tenemos por tanto los tres elementos fundamentales, perdón, cuatro elementos fundamentales de la relación laboral que ahorita vamos a desglosar, pero que ahorita vamos entendiendo. Primer elemento, trabajador. Segundo elemento, patrón. Tercer elemento, un trabajo o un servicio personal subordinado. Sí, solo el trabajador contratado lo puede realizar. No se puede hacer a través de una tercera persona o un familiar, sino es personal, personalísimo y subordinado. Es decir, quedo bajo las órdenes e instrucciones o indicaciones que me da el patrón o sus representantes. Y cuarto, lo que viene siendo el pago por ese servicio. No es de agrapa, no es de gratis, simplemente yo te proporciono mi trabajo y a cambio me das un salario. Repetimos por última vez que es la relación laboral. A la relación laboral también se le llama, dependiendo de los autores, y esto lo aclaramos porque muchas veces puede pasar que un autor utilice un concepto, otro utilice otro concepto, y en un determinado podemos caer en una confusión, decir, ah caray, ¿es lo mismo o son cosas diferentes? ¿Se refiere a lo mismo? Bueno,
si son los mismos, son sinónimos, como vamos a ver en su momento oportuno, que al trabajador también se le puede llamar obrero, o también se le puede llamar proletariado. Y usamos todos estos términos para que de una vez nos quede claro y no haya con el tiempo alguna confusión entre algunos, digo que todos, donde digan, aquí leí trabajador y acá leo obrero, o acá leo proletariado, o acá leo asalariado. Al final viene siendo la misma situación, como decimos coloquialmente, es la misma gata, nada más que le demos una revolcada. La relación laboral, también llamada relación de trabajo o relación jurídico-laboral, es el vínculo que se establece entre dos o más personas, a virtud del cual una de ellas, llamada trabajador, presta o proporciona un servicio personal subordinado a otra llamada patrón, mediante el pago de un salario. Esa relación existe independientemente de que haya o no haya contrato por escrito. Dos aclaraciones. ¿Por qué al principio decimos que se establece entre dos o más personas? Porque muchas veces interviene el sindicato de trabajadores, que si bien es cierto, no los 100, los 200 o los 500 trabajadores van a firmar el contrato, sí lo va a hacer su sindicato, su secretario general, y entonces hablamos de dos o más personas. Puede ser también que el patrón lo realice a través de el sindicato de patrones. Entonces, como podemos ver, en este caso, también el sindicato de patrones puede estar formado por dos o más patrones, que todo poco a poco iremos desglosando. Segunda aclaración, esa relación existe independientemente de que haya o no contrato por escrito. Así es. La ley protege al trabajador, que se supone es la parte más vulnerable, la parte que lleva más de perder. Y puede ser que el patrón no le dé un contrato afirmado, establezcan las condiciones de trabajo, su horario, su salario y demás situaciones y derechos. La ley establece que en caso de que no se haya firmado un contrato, la ley lo da por hecho, porque es responsabilidad del patrón el dar un contrato, y si él mañosamente por negligencia no lo hizo, para efectos laborales o efectos de protección al trabajador, se da por hecho de que el trabajador en automático tiene un contrato y en automático tiene todas las prestaciones y derechos que establece la Ley Federal del Trabajo. Es decir, no puede haber un pretexto por parte del patrón de como no se firmó un contrato, por lo que haya sido, se olvidó por negligencia o lo hizo con toda la mala intención, pues por tanto no generó ningún derecho o no ha generado ninguna antigüedad. Para efectos laborales, al contrario, desde el momento en que el trabajador entre y que pueda acreditar con con su nómina, con su comprobante de pago, con sus asistencias, entonces sí hay contrato laboral. Eso es muy importante porque luego pues el patrón mañosamente, dolosamente, puede no hacer que se firme un contrato, pero la ley protege en este caso al trabajador para evitar alguna mala situación, y el trabajador lo podrá acreditar, vuelvo a repetir, pues a través de los recibos de pago, a través de sus listas de asistencia, a través de testigos de que él ya tiene laborando cierto tiempo, se le ha estado pagando, pero no se le ha dado a firmar un contrato laboral. Ahora bien, existen dos tipos de relación laboral o dos tipos de relación jurídico-laboral. Esos dos tipos son la relación individual de trabajo y la relación colectiva de trabajo, lo que va a dar lugar a que el derecho al trabajo se divida en dos: el derecho individual del trabajo y el derecho colectivo del trabajo. Repito, esta relación entre patrón y trabajador existe de dos tipos: la relación individual de trabajo, que da lugar al derecho individual del trabajo, y la relación colectiva del trabajo, que da lugar al derecho colectivo del trabajo. Y ahora vamos a explicar cuál es la una, cuál es la otra y en qué consisten cada una de las dos, y por tanto qué vienen siendo sus diferencias para no confundirlos. Por principio, la relación laboral puede ser de dos tipos: individual o colectiva. La individual da lugar al derecho individual del trabajo y la colectiva da lugar al derecho colectivo del trabajo. ¿Sí? ¿Qué es la relación individual del trabajo o también derecho individual del trabajo?
es la relación laboral que se establece entre el trabajador y el patrón. Y se presenta cuando hablamos de pequeñas o de microempresas, con muy pocos trabajadores sin tener sindicatos. Hay empresas pequeñas, hay empresas micros, no sé, 5, 6, 10 trabajadores, donde comprenderás, o quizás un poco más, que será muy difícil que haya sindicatos. Son empresas pequeñas en donde el patrón puede suscribir contratos individuales de uno por uno. Un contrato, otro contrato, otro contrato. Entonces hay una relación muy personal entre un trabajador y un patrón. Son empresas pequeñas que, vuelvo a repetir, pues no requieren sindicatos. Son empresas pequeñas de 3, de 5, de 10, de 15 trabajadores, que pues o más, que podemos hacer un contrato individual por trabajo. Es decir, un contrato por cada uno de mis trabajadores, por cada uno de mis empleados, de mis obreros. Y de esta manera poder llevar a cabo una relación individual de trabajo. Siendo tan pequeña mi empresa, siendo muy pocos mis trabajadores, pues con cada uno de ellos puedo realizar su contrato individual de trabajo y por tanto establecer una relación individual de trabajo. ¿Cuál es la relación individual de trabajo? Es la relación laboral que establece entre el trabajador y el patrón. Cuando se trata de pequeñas o de microempresas, con muy pocos trabajadores y sin tener sindicatos. En este caso, hablamos de un derecho individual de trabajo. Un derecho o una relación que establece entre el patrón y su trabajador, entre el patrón y cada uno de sus trabajadores, dado que la empresa es pequeña, dado que los trabajadores que tengo no son muchos y por tanto no se me dificulta estar haciendo contratos individuales de trabajo. Lo contrario, ¿cuál es la relación colectiva del trabajo que da lugar al derecho colectivo al trabajo? Es el vínculo laboral que se establece entre el sindicato de trabajadores y el patrón. Al hablar del sindicato de trabajadores hablamos ya de un sindicato o de una agrupación integrada por varios obreros, por varios trabajadores, que al ser ya varios, no sé, unos 50, unos 100, 200 o más, comprenderás que resulta difícil estar firmando contrato por trabajador. Imagínate que el patrón o recursos humanos o el área laboral esté llamando a todos y a cada uno en lo individual de los trabajadores. ¿Sabes qué? Vamos a hacerlo mejor en grupos. Ellos tienen su sindicato, que ellos nombren a su secretario general y entonces acordamos entre el secretario general o representante del sindicato y el patrón y establecemos las condiciones para todos los trabajadores. Ojo, mucho ojo, ya en estos casos tenemos clasificados a los trabajadores. Por ejemplo, trabajadores que llevan a cabo una labor y los ponemos categoría A, B y C. Categoría A, tales requisitos y tales derechos. B, tales requisitos, tales derechos. Y C, tales requisitos y tales derechos. De esa la categoría A tenemos ahí a unos 20 trabajadores, en la B a unos 10 y en la C a unos 5, por decir algo. De esta manera entonces tenemos relaciones colectivas de trabajo. Pero también puede darse el caso entre el sindicato de trabajadores y los sindicatos de patrones. Y en su momento oportuno veremos que no solo los trabajadores tienen derecho a formar sindicatos, sino que los patrones también tienen derecho a formar sindicatos. Y en este caso, cuando hablamos de empresas poderosas, de empresas muy grandes, entonces se reúnen los sindicatos de patrones y los sindicatos de trabajadores. Vamos a empezar en el caso de Comercial Mexicana, de Aurrerá, en el caso de lo que es Chedraui, que son centros comerciales y que obviamente son diferentes patrones, diferentes sindicatos de trabajadores y que por tanto aquí hablamos de una relación colectiva de trabajo, porque son varios. Por parte de los trabajadores hablamos de miles de trabajadores, lo cual sería difícil poder suscribir contratos individuales de trabajo. Entonces ellos tienen sus sindicatos y a través de sus sindicatos entonces llevan a cabo las negociaciones laborales. Los patrones igual de Soriana,
de Aurrerá, de Chedraui, de Walmart, son también diferentes. En consecuencia, pues ellos deciden unirse y representar, por tanto, a estos patrones. Al fin de cuentas, las condiciones laborales o las funciones laborales dentro de los centros comerciales, del cajero, del almacenista, del que atiende, vienen siendo los mismos. O les digo, las mismas funciones, no las mismas personas, las mismas funciones, los mismos trabajos, las mismas condiciones. En consecuencia, nos unimos los patrones a través de nuestros sindicatos y de esta manera nosotros realizamos relaciones colectivas. Tu sindicato de trabajadores contra mi sindicato de patrones, como es el caso de la CTM, que agrupa a cientos, mejor dicho, a miles de trabajadores a nivel nacional. Y el Consejo Coordinador Empresarial, que es otra agrupación o sindicato de patrones, que a su vez agrupa a varios patrones, a varias empresas. Pues se llaman relaciones colectivas de trabajo. Que ya no hablamos aquí del patrón y su trabajador, sino hablamos del patrón y sus trabajadores a través del sindicato, o bien del sindicato de trabajadores y del sindicato de patrones, que implican a su vez un colectivo, varios trabajadores y varios patrones. La acción colectiva del trabajo, que da lugar al derecho colectivo al trabajo, es el vínculo laboral que se establece entre el sindicato de trabajadores y el patrón, y o también entre el sindicato de trabajadores y los sindicatos de patrones. Toda vez que, como hemos dicho, y lo vamos a ver en su momento oportuno, con calma, desglosando, ahorita adelantamos, que así como los trabajadores tienen derecho a formar sus sindicatos, los patrones también tienen derecho a formar lo que vienen siendo sus sindicatos. ¿Sí? Entonces, ver la diferencia entre, lo mismo nombre lo dice, individual y colectiva de trabajo. Individual, persona a persona. Y colectivo, es decir, personas a personas, sindicato a patrón, o sindicatos de trabajadores a sindicatos de patrones. ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos de la relación laboral? Ya lo dijimos hace rato, pero lo remarcamos ahorita otra vez. Los elementos de la relación de trabajo son 4. Por un lado, el trabajador. Por otro lado, tenemos lo que viene siendo el patrón. Tenemos también lo que es el salario. Y tenemos lo que viene siendo el trabajo personal subordinado. Vamos a desglosar lo que son estos elementos, precisando lo que viene siendo el salario. El salario es la remuneración. Es el pago que le vamos a dar a lo que viene siendo el trabajador. Que ojo, mucho ojo, lo vamos a ver en su momento oportuno. También suele darse diversos nombres, como son salario, el sueldo, los honorarios y el jornal. Al final viene siendo lo mismo, pero dependiendo la persona a quien le pagamos, le damos diversos nombres. De una vez, en su momento oportuno lo vamos a repasar, pero ahorita de una vez velo grabando por si hay alguna esa confusión. Por ejemplo, si estuviéramos en clase inicial, no dudaría que alguien dijera, oiga, maestro, entonces, ¿qué es el salario? O, perdón, ¿qué es el sueldo? Porque yo he escuchado que mi hermano, un familiar, le pagan un sueldo y no un salario. Bueno, el salario es el pago que se da al trabajador, al obrero. El sueldo es el pago que se le da al empleado, a los ejecutivos, a los gerentes, a los jefes de departamento, a los directivos, es el sueldo. Es lo mismo, nada más que, pues vamos a decir que por cuestiones de pedigrí, por cuestiones de caché, pues al director no le vamos a dar un salario, le vamos a dar un sueldo. Al empleado tampoco le vamos a dar un salario, le vamos a dar un sueldo. Cuestión nada más de diferenciar los niveles jerárquicos desde el punto de vista administrativo, más no que sean diferentes. Al final, vuelvo a repetir, el pago que yo le doy al director, la empresa, el pago que se le da a un obrero, pues es eso, el pago. Pero para diferenciarlo, poderlo distinguir, bueno, el pago que yo te doy a ti, obrero, se llama salario. A ti, trabajador, a ti, propietario, se llama salario. De ahí que también estas personas les dé el nombre de asalariados. En cambio, a ti, empleado, que es un nivel más arriba, jerárquicamente hablando, administrativamente hablando, y a todos los demás, empleados, subjefes, jefes de departamento, gerentes, subgerentes, gerentes, subdirectores y directores, no, ahí nos vamos a pagar salario. Y les vamos a dar que tienen su nivel, les vamos a llamar
su sueldo. Y si usted contrata, como vamos a ver en su momento oportuno, los servicios de un profesionista, de un abogado, para que lleve un asunto, de un doctor para que lleve con una operación, pues ni le voy a pagar ni sueldo ni salario. Le voy a pagar sus honorarios profesionales, que es lo más correcto para poder diferenciar, porque él no es mi trabajador, él no es mi empleado, él es un profesionista que estoy contratando para llevar a cabo un asunto vinculado con su profesión, con su especialización. Y por tanto, al momento de pagarle, pues voy a pagar no un sueldo ni un salario, sino lo que viene siendo sus honorarios profesionales. Esto lo vamos a ver en su momento oportuno con más calma, pero desde ahorita vamos precisando, previendo que en un momento determinado pueda surgir alguna duda, alguna aclaración sobre sueldo, salario, honorarios. Es que yo he escuchado que se les pagan honorarios, yo he escuchado que se le paga este sueldo, y entonces, ¿a qué se refiere? A lo mismo, nada más que dependiendo de la persona a quien le pagamos, le damos diversa connotación. Igual, si tenemos campesinos, jornaleros que están trabajando en nuestra hacienda, en nuestra huerta, pues llamamos entonces su jornal. Vamos a darle su jornal, ¿sí? Su pago a lo que vienen siendo estas personas. Sobre esto creo que ya quedó claro. También sobre lo de trabajo personal subordinado, ya lo dijimos hace rato. ¿Qué es un trabajo? Es un servicio, es una actividad que yo, o bueno, que yo empleado, trabajador u obrero, le proporciono al patrón. Pero esta actividad o este hacer que le proporciona al trabajador es personal, personalizado. Solo yo lo puedo llevar a cabo. Nadie más lo puede llevar a cabo. Ni un pariente, ni un familiar. Oiga, ¿qué cree? No puedo yo venir la próxima semana, pero viene mi primo en lugar mío a trabajar. No, no es posible eso. Porque es un trabajo personal, personalísimo. Te contraté a ti, Juan Pérez, y por tanto, tú, Juan Pérez, tienes que dar el servicio. Así me traigas a tu hermano Roberto Pérez, Samuel Pérez, no, eres tú el que tienes que darme el servicio, que es personal. Ni tampoco un amigo, ni tampoco un primo, simplemente es personal. No se nos olvide esta situación. Por eso los contratos individuales son eso. De contratos colectivos se especifica por categorías quiénes son los trabajadores fulano, sultano, mengano, categoría A y también categoría B, etcétera, etcétera. Y subordinado. Esto no significa que el patrón me puede maltratar, me puede ofender, me puede humillar, no. Quedo a sus órdenes, a sus instrucciones, a sus indicaciones, que partimos de la base que son de buena fe y que son actividades pues solamente vinculadas con siendo la labor. Ya cuando el patrón se quiere exceder en cuanto a que quiere trabajos más que personales, trabajos exclusivos para él, pues ahí el trabajador tiene derecho, por tanto, a marcar lo que viene siendo la rescisión de relaciones laborales, y por tanto ya también veremos eso, terminación, suspensión o rescisión de relaciones laborales, pero vamos con calma. Es decir, el hecho de que esté contratado no significa que el patrón al rato me diga, sabes que límpiame mis zapatos, salvo que en el contrato se ha establecido eso. Por eso es importante saber las condiciones bajo las cuales me van a contratar. ¿Qué es lo que quieres que yo vaya a hacer? Y si me dicen y me contratan como empleado, como capturista, como administrativo, pues se entiende que son labores propias de eso y no labores personales como, oye, vete por las tortillas, oye, vete a comprar porque mi esposa me pidió esto, tengo que llevar esto, no, o venme a volar los zapatos. Ya estamos excediendo de lo que es el trabajo personal subordinado. ¿Sí? Bueno, bajo esta perspectiva vamos a entender los elementos principales que son el trabajador y el patrón, porque se presta a muchas cosas en cuanto a su concepto, en cuanto a su determinación de lo que viene siendo patrón, lo que viene siendo trabajador. ¿Quién es el trabajador? Al trabajador, y nos quede bien claro, también se le llama obrero, asalariado o proletariado. Hago la aclaración, insisto nuevamente, porque quizás algunos, yo perdón, que no son todos, puede ser que quede la duda en que, bueno, ¿cuál es la diferencia entre entre trabajador y obrero? O de repente se escucha la palabra proletariado. En algunos libros de economía incluso se habla del lumperproletariado. Entonces realmente lumperproletariado como que nos queda así, es lo mismo, no es lo mismo para efectos de la clase y para efectos pues casi en general.
viene siendo lo mismo, son sinónimos, acuérdate los sinónimos. Nuestro idioma el español tiene la cualidad de que para no repetir las cosas podemos utilizar sinónimos y no siempre estar machacando, machacando, machacando y diciendo lo mismo, lo mismo y lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, para efectos de tu novia, pues no siempre sale linda, linda, hola linda, hola linda, hola linda. Tal vez al principio le guste, le agrade, pero ya con el tiempo pues como que choca, como que acatarra, cada rato linda, linda, linda y linda. Pero tú le pones sinónimos y un día le dices linda, otro día preciosa, hermosa, bonita, chula, guapa, encantadora, bella, divina, etcétera. Dices lo mismo, pero haces que la mujer o la muchacha pues, se sienta halagada, encantada por tantas palabras, tantos adjetivos, tantos sinónimos que le están diciendo lo que para ti representa. Entonces, en este caso, en cuanto a las profesiones, pues viene siendo lo mismo y es importante que usted lo sepa manejar y lo sepa diferenciar para que no se preste a confusión. Vimos cuando hablamos de derecho laboral, derecho al trabajo, derecho obrero, derecho industrial, derecho de la industria, derecho empresarial, como que de repente puede prestarse a confusión. Y si será lo mismo, es que a mí me hablaron del derecho laboral, nunca me hablaron del derecho obrero. Todo depende del autor y depende también cómo lo precise, cómo lo determine, pero al final pues vienen siendo sinónimos, como es el caso del obrero. Le podemos llamar obrero, trabajador, asalariado, proletariado y no nos espantemos. Al final son lo mismo, representan lo mismo, significan lo mismo y por tanto no tenemos por qué alarmarnos porque estarnos espantando. ¿Quién es el trabajador? Al trabajador también se le llama obrero, asalariado o proletariado. Es la persona física que proporciona un trabajo personal subordinado a otra llamada patrón, mediante el pago de una remuneración llamada salario. Y si fuera empleado, entonces sería un sueldo. Y por tanto, compañeros, aquí hacemos una aclaración. El trabajador solo puede ser persona física. Usted en la administración llevó fundamentos de derecho, o los de derecho llevaron también estudio del derecho, o también de derecho. Ya precisamos quién es la persona física y quién es la persona moral. La persona física es la persona considerada individualmente. Cada uno de nosotros en lo personal somos una persona física. Pedro, Juan, Arturo, Mari, Carmen, Raquel, son personas físicas. Entonces el trabajador o el obrero solo puede ser persona física. Yo no puedo contratar como mi trabajador a una persona jurídica, a una persona colectiva, porque por eso son personas individuales. En lo personal, ¿quién es el trabajador también llamado obrero, asalariado o proletariado? Es la persona física que proporciona un trabajo personal subordinado a otra llamada patrón, mediante el pago de una remuneración llamada salario. ¿Sí? Con las aclaraciones de las diversas connotaciones que recibe el término remuneración, sueldo, salario, honorarios, jornal, incluso la dieta, que bueno, en su momento oportuno veremos a quién se le da un pago y se le denomina por tanto dieta, para que tengamos bien preciso estos conceptos. Ahora, ¿cuál es la función del trabajador? El trabajador realiza principalmente funciones corporales, técnicas o manuales, utilizando su fuerza o energía física, así como su destreza en algunos oficios. Por ejemplo, mueve, limpia y labora con máquinas y equipos, herramientas. Carga, almacena objetos. En sí, se llama trabajador u obrero porque principalmente su trabajo es físico, su trabajo es manual, su trabajo es más técnico que intelectual. Un trabajador, como ahí lo estamos viendo, pues tiene y trabaja con herramientas, con materiales como son las varillas, como vienen siendo los alambres, como viene siendo la cegueta o la sierra y muchas cosas más. Utiliza máquinas como vienen siendo las famosas máquinas en la industria textil, o bien lo que viene siendo carga
bien sea él o a través de ciertos aparatos, lo que viene siendo el acomodar todo lo que viene siendo la mercancía, los artículos, los productos, etcétera, etcétera. Su trabajo más bien es manual, es de destreza, es de habilidades manuales para poder hacer las cosas, construcción de puentes, elaboración de vestidos, de pantalones, de tenis, etcétera, etcétera. El trabajador realiza principalmente funciones corporales, técnicas o manuales, utilizando básicamente su fuerza o energía física, así como su destreza en algunos oficios. Mueve, limpia y elabora con máquinas y equipos, carga, almacena objetos, etcétera, etcétera. Entonces, viene siendo lo que es el trabajador. Sus funciones principalmente para poder entender qué es un trabajador, qué es un obrero. Trabajador, centros laborales, donde realiza el obrero sus funciones. Laboran esencialmente en las industrias, fábricas o empresas de producción. Desde el punto de vista jerárquico y administrativo se encuentran en el nivel inferior o bajo de una empresa. Ojo, mucho ojo. No estamos hablando despectivamente o de forma despreciativa hacia el obrero, no. Así que quien ocupa el rango inferior o el rango más bajo de una empresa, no estamos hablando de que despectivamente, sino jerárquicamente. Hay niveles: nivel superior, nivel intermedio y nivel inferior. En el superior están los, como decimos, los machuchones, los ejecutivos, los directivos. En el nivel intermedio están los gerentes, los subgerentes, los jefes de departamento, los encargados. Y ya hasta abajo están los que, como decimos coloquialmente, los camellos. Lo fuerte de la empresa, los que construyen, los que producen, los que fabrican, los que elaboran, los que mueven las máquinas, los que todo hacen, precisamente todos ellos. Lo cual no significa que estemos hablando de ellos despectivamente como el nivel inferior, al decir como el nivel más bajo, el peor o el mundano, no. Estamos hablando jerárquicamente hablando y administrativamente hablando. El obrero labora esencialmente en las industrias, en las fábricas o empresas de producción, es decir, en las que transforman la materia prima y la convierten en producto. Los que trabajan con materiales y los convierten, por tanto, en alguna otra actividad, en algún otro producto. De esa los obreros, siendo manuales, siendo técnicos, laboran principalmente en empresas de producción, empresas productivas, que transforman la materia prima y la convierten en productos, que vienen y se conocen como las industrias o también las llamadas fábricas, compañeros. Ahí es donde se encuentra principalmente el obrero o también llamado el trabajador. ¿Cuáles son sus funciones? Bueno, junto con el obrero están también los empleados, perdón. Tenemos también lo que son los empleados. En sí, empleado y trabajador vienen siendo lo mismo, pero ya en un sentido muy distinto podemos establecer diferencias. Junto con el trabajador se encuentra también el empleado, que al final es un trabajador, pero para poderlo distinguir, para darle su caché, para darle su nivel, y porque ahorita lo vamos a ver, le llamamos mejor empleado. El empleado son los trabajadores que por lo general desempeñan actividades de oficina, administrativas, intelectuales, de papeleo, de trámites, y se encuentran más ligados a los puestos directivos, por lo que también se les denomina empleados de confianza. Tenemos un departamento de finanzas, un departamento de recursos humanos, tenemos un departamento administrativo, y ahí tenemos trabajadores, pero que para poderlos diferenciar, porque su trabajo más bien es administrativo, es de oficina, no es de fábrica, entonces le llamamos empleados. Y algunos de ellos inclusive están en puestos directivos. Todos sabemos que un director tiene que tener, en mis tiempos se llamaban secretarias, hoy se llaman asistentes. Y ese asistente o esa secretaria pues se entera de todo. Por tanto son empleados de confianza. Sabemos que un contador público, un tesorero maneja el dinero, maneja las cuentas de la empresa y por tanto sabe cuánto tiene la empresa, cuánto gana fulano, cuánto gana perengano. Y esta persona tiene que tener a su asistente o a su auxiliar administrativo, su auxiliar contador, su auxiliar, etcétera. Y pues
tiene acceso a mucha información confidencial. Entonces le llamamos empleados de confianza. Y se distinguen de los obreros propiamente dichos o de los trabajadores propiamente dichos, porque estos realizan labores de oficina, administrativas, intelectuales, llevan a cabo cuentas, llevan a cabo, redactan escritos, preparan oficios, preparan varias cosas de papeleo, de trámites, y se encuentran más ligados a los puestos directivos porque también se les denomina empleados de confianza. Al final, los empleados también ocupan, va a decir, el penúltimo, o en caso de que no haya obreros, porque hay empresas que no tienen obreros, y se lo vamos a ver, que desempeñan los cargos inferiores, los últimos cargos. Pues se ven diciendo que ahora después también se llama trabajadores. Un ejemplo, los maestros se les llama trabajadores de la educación, porque aunque su trabajo no es de armar, de desarmar, de manejar máquinas pesadas, no hablamos de computadoras, pues vienen siendo profesionistas, pero se les llama trabajadores de la educación. Entonces tengamos bien diferenciado, bien distinguido estos conceptos en estricto sentido y en sentido general. En estricto sentido, una cosa es el obrero, otra cosa es el empleado, y ambos vienen siendo en sentido amplio trabajadores. Pero para poderlos distinguir, bueno, tú que trabajas con máquinas, tú que realizas trabajos manuales, te vamos a llamar obrero. Y tú, trabajador que realizas trabajos de oficina, administrativos, de papeleo, y que son intelectuales, redactar una carta, redactar un oficio, hacer el finiquito, hacer algunas operaciones, algunos estados financieros, son intelectuales. Entonces, a ti, trabajador, mejor te damos el nombre de empleado. Tú eres un trabajador, maestro. Pero, pues, para darte tu caché, dado que es un profesionista, pues mejor te vamos a llamar y te vamos a decir que eres un docente, un catedrático, un maestro, un profesor, en lugar de llamarte trabajador. Entonces, esa es la razón. Ya si usted lo quiere tomar como aspectos discriminatorios o clasistas, bueno, ya es otra cosa, pero en términos académicos no se trata de esto, de dar distinción o de diferenciarlos o de menospreciarlos. Al final todos somos trabajadores, incluso un director de una empresa es un trabajador, pero pues les vamos a dar su nivel, su jerarquía. Después de todo, haber estudiado, dedicarte 3 años a una carrera, de 3 años a una preparatoria, pues tiene que tener de alguna manera un premio, lo cual no significa soberbia, altanería o presunción. Los empleados centros laborales. Los empleados generalmente laboran en las empresas de servicios o de oficina, en los centros comerciales, y se encuentran jerárquicamente hablando, arriba de los obreros. Porque aunque su trabajo también es manual, más bien es de carácter intelectual. Volver a hacer un oficio, pues no es tan fácil. Hacer oficios, hacer documentos, memorándums, hacer estados financieros, auxiliar del contador, no es tan fácil. Entonces hay más que hacemos sin mover, raspamos el lápiz como decimos coloquialmente, pero más bien realizamos funciones intelectuales. Ya se acabó funciones de carácter intelectual, a diferencia del obrero, que realiza funciones principalmente manuales, ¿sí? O técnicas. ¿Quién es el patrón? El patrón, comercios, es la persona física o moral. Aquí sí, ojo, mucho ojo. El trabajador solo puede ser persona física, pero el patrón puede ser persona física o también puede ser persona moral, que utiliza o contrata los servicios de uno o varios trabajadores. El patrón puede solicitar los servicios de un trabajador, 3, 4, 5, ya lo vimos hace rato, relaciones y horas de trabajo, o puede ser hasta 100, 200, 1000, 500, hasta más trabajadores. Y el patrón puede ser una persona física, ejemplo, Carlos Slim, ejemplo, Ricardo Salinas Pliego, Emilio Azcárraga, o también puede ser una persona moral. Es decir, yo te contrato Televisa, yo te contrato Telmex, yo te contrato TV Azteca como persona moral, como persona colectiva y no como persona física. Que ya usted, al ver lo que es persona física y persona moral, pues sabemos que la persona moral es una ficción, es un invento del derecho. Porque la persona moral
pues no tiene pies, manos, cerebro para actuar. Pero entre la persona moral están sus representantes, directores, abogados, contadores, etcétera, que ya usted como administrador o como abogado pues conoce un poco más, porque recuerda que una empresa sí está el director, pero arriba del director están los socios, los accionistas. Ellos son los dueños y ellos por tanto representan el corporativo de toda esa institución y son, como decimos coloquialmente, los meros machuchones, los meros picudos. ¿Quién es el patrón? Es la persona físico-moral y no como el trabajador donde solamente es persona física. Aquí puede ser persona físico-moral que utiliza o contrata los servicios de uno o varios trabajadores. Ya para terminar con este tema, vemos lo que viene siendo el trabajo. ¿Qué es el trabajo? El trabajo es toda actividad humana, intelectual o material, es decir, física, independientemente del grado de preparación técnica o profesional requerida por cada profesión u oficio. ¿Qué es un trabajo? Es una actividad, es acción, es actuar, bien sea con nuestro cuerpo, con nuestras manos, con nuestros pies físicamente, o bien sea intelectualmente con nuestro cerebro, que si bien utilizamos las manos, pero más utilizamos el cerebro. Para hacer un estado financiero, usted bien lo sabe, compañeros, pues sí, sumamos, restamos, usamos una máquina, usamos una sumadora, pero lo principal es que nuestro cerebro es el que está haciendo realmente todo esto. Para hacer una demanda o como auxiliar jurídico, pues también movemos el lápiz, raspamos el lápiz en la computadora, pero nuestro cerebro es el que está más trabajando, es el que está más funcionando, es el que está dictando cómo debe ir esa demanda, porque no nada más es decir los hechos, sino darles una estructura, darle una formalidad, darle una redacción, una sintaxis. Trabajo es toda actividad humana, intelectual o material física, independientemente del grado de preparación técnica requerida por cada profesión u oficio. ¿Sí, jóvenes? Bueno, pues con esto estamos ahondando más sobre el derecho laboral, estamos aclarando varios conceptos, varias definiciones para tener bien entendido qué es lo que debemos comprender por derecho laboral. Hasta aquí le dejamos, seguimos en la siguiente clase con lo que viene siendo otro tema más de derecho del